Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Volvemos a encontrarnos para juntos hacer Escuela de Valores y como siempre con esta buena fortuna de estar acompañado por dos maravillosas personas, Florencia Mancilla y Nicolás Pisano. Hola Flor, ¿cómo te va? Hola Roque, ¿cómo estás? Hola Nico. Hola Florencia, hola Roque. Bueno, muy contentos de comenzar compartiendo con ustedes un testimonio transformador, la vida de Enrique Yo, ¿no es así, Roque? Exactamente. Hoy vamos a compartir este documental que viene a continuación y tiene que ver con la vida de un empresario argentino que tenía una gran preocupación en su vida. Fue tentado él, en sus ambiciones, quería ser un obrero, un trabajador. Un sacerdote se acercó a su vida y le propuso que se preparara para ser empresario. Lo hizo, se formó en los mejores lugares del mundo y se convirtió en un empresario exitoso, pero que tenía como reconocimiento al éxito el poder ayudar a las personas. Su felicidad era ver feliz a la gente, fundamentalmente a la gente que trabajaba con él. Fue el responsable de una cristalería muy famosa en la República Argentina que dependía de Estados Unidos, la empresa Rigoló. Y esta vida que, entre otras cosas, le puso en el destino que un día desde Estados Unidos lo llamaron para decirle que tenía que echar a 1.200 de empleados que tenía la empresa. Por supuesto, Enrique se negó rotundamente, diciendo que si esto sucedía, él también se iba, pero el valor que tenía en sí mismo hizo que las autoridades dijeran, bueno, maneje la cosa, señor, y la manejó de manera brillante. Se superó ese momento de transición, los empleados quedaron muy agradecidos con Enrique y la vida de él comienza a transformarse en una vida de referencia para muchos. Tanto es así que pasa a ser de estos empresarios queridos de manera significativa por sus empleados y llega a contraer una enfermedad terminal, un cáncer que terminaría con su vida en la década del 60, pero más de 260 de esos empleados pedían por favor ir a donar sangre, dar sangre para Enrique Yo, una persona que hoy es siervo de Dios, que va camino a la santidad, está en Roma su causa, la inició en aquel momento un obispo argentino. Y bueno, vamos a compartir entonces la vida de este empresario que realmente, como dijiste vos, Nico, es un testimonio transformador. Lo vemos. Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios. Y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente. Y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer, y un día en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos, y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Yo, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona,
yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Shaw a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la Iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano. El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó. En la Escuela de Valores del Grupo Asegurador La Segunda, estamos trabajando en educar con valores para el futuro a toda la Argentina. Es un sueño grande,
pero posible gracias a la cantidad de personas que estamos descubriendo que viven con valores en el país. Conocelas en www.laescueladevalores.com.ar y sumate. La Argentina sos vos. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Bien, y después de este documental, de compartir esta historia, nosotros seguimos haciendo Escuela de Valores. Si quieren volver a ver este contenido, al igual que todas las notas y lo que compartimos en el programa, siempre lo pueden volver a hacer en www.laescueladevalores.com.ar. Y como cada semana llegó el momento de visitar a nuestros amigos de UNICEF, que siempre tienen algo muy interesante para compartir con todos ustedes. El trabajo infantil priva a los niños y niñas de su derecho a la educación, protección y al juego. Los expone a abusos y violencias, afectando su desarrollo psicológico, físico y moral. Son labores que exigen muchas horas de dedicación en ambientes violentos e inseguros, que ponen en riesgo su salud y bienestar. A su vez, tiene graves consecuencias para su presente y futuro porque impiden que accedan y permanezcan en la escuela. Algunas de las causas del trabajo infantil radican en percepciones sociales y los patrones culturales que muchas veces legitiman esta práctica. Falta de políticas sociales para hacer frente al problema. Deficiencias en el sistema educativo. Por eso, para prevenir y erradicar el trabajo infantil es necesario proteger las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes, promover acciones de concientización para visibilizar y desnaturalizar el trabajo infantil, reparar las situaciones de vulnerabilidad social para prevenir y eliminar todas las formas de trabajo forzoso. Todos los chicos y chicas tienen derecho a crecer en entornos seguros donde puedan estudiar, jugar y estar protegidos. Es un mensaje de UNICEF difundido por la Escuela de Valores del Grupo Asegurador La Segunda. Y ahora sí llegó el momento de todas las semanas de compartir una breve clase a cargo de reconocidos expertos argentinos. La vemos. Cada tanto, ponele una vez por año, ves en los diarios una nota que dice: los adolescentes usan menos palabras que antes, o los adolescentes escriben mal y hablan peor, y el teléfono está destruyendo la lengua castellana. ¿Qué significa esto? ¿Se puede hablar mal una lengua? En la clase de hoy vamos a hablar de la norma y la desigualdad lingüística. ¿Qué significa que hablamos mal una lengua? ¿Desde qué punto de vista evaluamos si la forma de hablar es correcta o incorrecta? ¿Cómo administra la norma lingüística una comunidad? Bueno, tiene dos maneras. Por un lado, la propia comunidad tiene ciertas reglas generalmente implícitas que sirven para eso, y por otra parte, hay instituciones cuya función es fundamentalmente reproducir una norma de uso del lenguaje. Las comunidades se regulan de manera implícita, muchas veces lo hacen sin darse cuenta. Cuando un chico dice "me cabió", el papá le dice "querrás decir me cupo". Si vas a una entrega de títulos universitarios y decís una mala palabra, seguramente te van a hacer notar que tu conducta es inadecuada. Ahora, si vas a la cancha y no decís ninguna, seguramente pase lo mismo. Por otra parte, hay ciertas instituciones, como las academias, las universidades o la escuela, cuya función es fundamentalmente indicar cuál es la manera de hablar que se considera legítima o adecuada en esa comunidad. De esta manera, cuando aprendemos ortografía, reglas sintácticas, etc., lo que estamos haciendo es aprender una variedad, la variedad que se llama estándar, o más prestigiosa, de uso en este caso del español. En los espacios públicos, como las aulas, los hospitales o las cortes de justicia, conviven múltiples variedades. Esta convivencia, sin embargo, no siempre es armoniosa.
Al contrario, muchas veces evaluamos la conducta de las personas a partir de los prejuicios o estereotipos que tenemos acerca de su manera de hablar. Si un chico, por ejemplo, es muy silencioso, consideramos que es tímido. Si un chico tarda y medita mucho sus respuestas, consideramos que es un poco lento. Muchas veces las formas de hablar que son consideradas adecuadas o normales dentro de una familia o un barrio son miradas despectivamente desde una posición social de poder, como puede ser desde el ámbito médico o el ámbito educativo o el ámbito judicial. La diversidad de lenguas y de formas de hablar una lengua no es una debilidad ni un defecto. Por el contrario, es un rasgo constitutivo de una sociedad que indica su vitalidad cultural. Solamente tenemos que aprender a conocerla y a respetarla. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. En la Escuela de Valores del Grupo Asegurador La Segunda, estamos trabajando en educar con valores para el futuro a toda la Argentina. Es un sueño grande, pero posible gracias a la cantidad de personas que estamos descubriendo que viven con valores en el país. Conocelas en www.laescueladevalores.com.ar y sumate. La Argentina sos vos. Y llegamos al final del programa del día de hoy. Se pasó rapidísimo. Eso quiere decir que lo disfrutamos. Espero que del otro lado también lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Así es, y siempre nos vamos recordándoles la importancia de seguir cuidándonos. Como sabemos, esto no ha terminado, todo lo que es la pandemia, pero sí queremos decir que estamos realmente muy contentos y muy felices de que hayan vuelto las clases. La verdad es que nosotros, como Escuela de Valores y Escuela Virtual, siempre fue un tema que nos preocupó y nos ocupó durante todo nuestro programa en 2020. Tuvimos muchísimas notas referentes al tema de las clases, de los chicos en pandemia, los chicos en casa. Así que nadie más que nosotros felices de poder volver a ver a los chicos volver a sus coles. Bárbaro, Florencia, un lindo mensaje, y nosotros le contamos, nos vamos a reencontrar dentro de una semana nuevamente para juntos hacer Escuela de Valores, aquí en Metro. Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón
aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llegará. Oh, cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a